Muchas gracias a los compañeros de Galicia por invitarme a esta mesa redonda junto con los demás compañeros y también el profesor Villares, expertos en estas cuestiones. Para empezar, ¿por qué se estudiaban estas cuestiones? Pues tengo que repetir cosas que ya se han dicho. Estábamos en un ambiente de transición, se veía el agotamiento del franquismo los últimos años, y naturalmente había una demanda de explicación social sobre lo que estábamos viviendo. Los que nos habíamos educado en el franquismo, en el bachiller y en la universidad, habíamos tenido una enseñanza básicamente política, y en el caso de la historia contemporánea, lo que se refiere a la historia contemporánea, al menos en mi caso tengo que decir que ni siquiera eso, la historia contemporánea es prácticamente un vacío, ¿no? Entonces había una enorme necesidad de explicación social. Y esto en el contexto, como ha comentado hace un momento Manuel González de Molina, de las militancias, estamos hablando de los años 70 y demás, me gustaría dejar caer al menos que tenía una importancia que va mucho más allá de lo intelectual. Era algo que tenía un alcance vital, como si dijéramos, ¿no? El cambio de las estructuras sociales se veía de una manera, si se quiere, un tanto esquemática, como la puerta de entrada a un cambio de la vida en general, ¿no? O al menos eso creíamos algunos. Yo tengo la impresión de que esa es una creencia más bien masculina, y me parece que la composición de la mesa no deja mucho lugar a mí. Pero bueno, creo que la cosa iba por ahí. Había una gran necesidad de demanda social respecto a circunstancias vitales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, había un enorme silencio sobre lo que vivíamos muchos, que era el enorme conservadurismo resistente, de fondo, a veces vestido de apoliticismo, pero evidente e inequívocamente de derechas, que se vivía en buena parte del país valenciano, sobre todo cuando uno salía de los centros urbanos más importantes. Había una clara disociación social entre la contestación, el rechazo, el ultraizquierdismo incluso, que se vivía en las aulas, en los grandes centros universitarios, y ese tenaz tradicionalismo que venía del pasado y que no éramos capaces de entender. ¿Por qué son tan resignados? ¿Por qué aguantan tanto, ¿no? Recuerdo una conversación que tuve en un viaje en el tren, un viaje inacabable, de ya como 5 horas o menos, acompañando al abuelo de un compañero de clase, que era un viejo labrador, que me contaba cómo en tiempo de la guerra civil, me decía él según sus palabras, allí en el pueblo tenía que abrirme los ojos. Había habido algunos que habían sido malos y que decían: no debéis pagar la renta de la tierra. Pero él me decía, yo, como sabía que la tierra no era mía, yo iba a escondidas y pagaba a los señoritos. Debe ser cierto, porque en algunas memorias de señoritos dicen que lo pasaron muy mal durante la guerra civil, pero no les faltó de nada gracias a la lealtad de sus arrendatarios. Arrendatarios que luego, efectivamente, al llegar al franquismo, acabaron adquiriendo la propiedad de la tierra y confirmaron todavía más su adhesión al régimen. Necesitábamos alguna explicación social sobre eso. Y entonces, ¿qué tipo de explicación social íbamos a utilizar? En aquel contexto y con aquella militancia, aquella visión un tanto ingenua de las estructuras que permiten inequívocamente el cambio de la vida, la explicación tenía que ser algo que llevase el marchamo de las ciencias sociales. Y eso quiere decir una visión macroestructural, una explicación macroestructural del conjunto, en donde la estructura se entendía como un sistema, marcada por el criterio de la coherencia y la homogeneidad, donde no había apenas lugar para lo híbrido o el compromiso o la heterogeneidad, sino que la estructura era un sistema homogéneo, y que se analizaba, esto me parece especialmente importante, con dos características. Por un lado, la selección muy marcada a favor de elementos que se consideraban significativos. Veías un elemento, eso parecía que marcaba todo el sistema y ya era bastante. No hacía falta mirar más. Estábamos en un universo intelectual que prescindía absolutamente de las advertencias de Popper sobre la manera de encontrar una explicación científica. Lo que encaja demuestra, y lo que no encaja se relega o es anecdótico, simplemente. Y otro elemento que había, que esté muy relacionado con las militancias de las que hablaba antes González de Molina, es, desde el punto de vista del análisis de las clases sociales, una clara preferencia por un determinado tipo de ética, diría yo, la ética de
derrota y la explotación. Apenas había lugar para una ética de las conquistas discretas. El cambio o era un cambio radical o era simple resignación y simple derrota. Por eso estábamos entrando en una especie de óptica en la que necesariamente había que destacar que los de arriba siempre se habían salido con la suya y que las conquistas de los de abajo eran unas migajas prácticamente impresentables. Quiero decir con esto que no había habido en absoluto una asimilación, una discusión que valiera la pena que se pudiera llamar tal de la obra de Thomson. La obra de Thomson era muy elogiada, pero básicamente desde un punto de vista superficial, sin un verdadero análisis. La clase obrera inglesa de Thomson no había hecho ninguna revolución social, desde luego, pero en la obra de Thomson no se minimiza en absoluto las conquistas de esa clase obrera aparentemente vencida. En el contexto de los años finales del franquismo, cuando se trata de echar mano de una visión social de estas características, lo que entra, por lo menos en mi caso, y yo creo que en otros sitios, no solamente son el País Valenciano, lo que entra con una fuerza enorme es la recuperación del análisis regeneracionista sobre la agricultura. Un análisis regeneracionista que en el caso español, como creo que he podido ver luego, tiene muchas concomitancias con lo que había visto Max Weber a principios del siglo XX en el caso de la Alemania del este, del Elba. Me parece significativo que ese análisis regeneracionista volviera hacia los últimos años del franquismo, y yo recuerdo la edición en esos años precisamente de las obras de Pascual Carrión en la editorial Ariel, donde al menos una de ellas lleva un prólogo del economista políticamente inequívoco en cuanto a su afiliación, Velarde Fuertes. En ese prólogo a la obra de Pascual Carrión, el profesor Velarde explicaba cómo la revolución liberal española había sido un engaño, había sido un pacto de donde venían todos los males y que había favorecido una gran desposesión, una enorme desposesión, que había dejado un montón de tareas pendientes para los que vinieron después, ¿no? Desde el punto de vista de la necesidad de crear un verdadero Estado nacional que integrara a todas las clases sociales, incluyendo los desheredados por la actuación de la revolución liberal burguesa en el siglo XIX, y eso incluía, pues como he dicho, regeneracionistas, reformistas democráticos de todo tipo, Fernando de los Ríos, por supuesto, que también había hecho su contribución en este sentido, falangistas, el mismo José Antonio Primo de Rivera tiene un discurso en las Cortes del Bienio Negro donde explícitamente reproduce la tesis de la vía prusiana, y luego marxistas que en los años finales del franquismo nos explicaban el modo de producción feudal y cómo para pasar al modo de producción capitalista pues había que desposeer a la gente. Esto en el caso del País Valenciano implicaba un enorme, o habría de haber implicado una enorme discusión, porque el caso valenciano era más bien el caso de la pequeña propiedad. Esto estaba muy asociado con una dinámica agraria exportadora muy marcada, al menos desde los últimos años del siglo XIX, pero luego se veía que incluso antes. Lo que pasa es que en aras de este enorme impacto de la visión estructural y regeneracionista y marxista, luego, pues todo esto pasó a un segundo plano. Se adoptó el principio de la gran desposesión como algo obvio, y claro, si uno quiere encontrar cosas, pues las acaba encontrando en todas partes, ¿no? La realidad es multiforme y claro, en el caso valenciano se puso el acento en el enorme peso del señorío, ya denunciado en las Cortes de Cádiz, por ejemplo, en el enorme peso del rentismo, y cómo esto, una estructura de regadío, pero marcada por la renta de la tierra, habría llevado a la debilidad de la burguesía. Se suponía que esta debilidad de la burguesía hacía que no hubiese habido un nacionalismo como en Cataluña, y a que la industrialización valenciana hubiese sido una cosa tardía de mediados del siglo XX y no del siglo XIX. Al estudiar todo esto, pues gradualmente toda una serie de historiadores, yo entre ellos y otros que han venido después, en parte, hemos tratado de plantear las cosas de una manera bastante distinta. Por sintetizar, si puedo brevemente, hay cosas que creo que tratan de darle la vuelta a este planteamiento estructural macro, este complejo regeneracionista marxista. Por un lado, el desvanecimiento del señorío.
País Valenciano tenía un enorme peso del señorío, pero un señorío muy poco vinculado a la propiedad, de tal forma que al suprimirse las jurisdicciones en las Cortes de Cádiz, pues la parte de León del sistema señorial en bloque desaparece. Y esto quiere decir que la aristocracia, la gran aristocracia, pasa del infinito al cero casi, no solamente desde el punto de vista económico, sino sobre todo, muy especialmente desde el punto de vista político y social. Es un actor secundario que va, o terciario, que va a remolque de los acontecimientos y que en absoluto configura las estructuras políticas. Hay un factor añadido que debería impedir el acantonar esto en el caso valenciano como una excepción, y es la siguiente: la gran aristocracia valenciana es la gran aristocracia española. Y al hundirse en el País Valenciano, la gran aristocracia española queda totalmente tocada, ¿no? Queda fuera de juego en gran medida. Políticamente, de cara a la construcción del Estado-Nación, esto es un elemento que me parece importantísimo. Por otra parte, estos estudios plantearon la enorme importancia de unos propietarios ennoblecidos o privilegiados, que incluye la Iglesia, que desde luego en absoluto salieron de rositas en el proceso, sino que quedaron también muy afectados por la necesidad de tener que pagar impuestos, por perder los mayorazgos, algo que a escala europea es bastante excepcional y enormemente radical, no más que ver el caso inglés o el caso alemán, y por la pérdida de las posiciones a escala de poder local, ¿no? Las regidurías vitalicias, etc. Y por último, un análisis complejo que no voy a reproducir aquí, que creo que es la parte más importante de cara al futuro, que es el complejo que representa la explotación familiar bajo la presión de la renta y la presión de un capital insuficiente, que conducen a unas relaciones enormemente híbridas, marcadas de contrapesos, que no llevan a grandes movimientos sociales, movimientos espectaculares desde el punto de vista de la protesta, quizás a manifestaciones de armas de los débiles, como dice Scott, pero que son una gran maraña a investigar desde el punto de vista político, cultural, etc. Este complejo renta, crédito, familia campesina. Yo creo que a partir de esto, y gracias a que hemos podido enlazar con trabajos de otros historiadores en otras zonas de España en las últimas décadas, y ahí quiero destacar la enorme importancia del trabajo de Ramón Garrabó como puente, como hombre capaz de trabajar a muchas bandas y sugerir muchas cosas. Creo que hemos podido al menos plantear la necesidad de una profunda revisión del proceso de construcción del Estado Nacional español en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahí creo que el peso de esa visión regeneracionista marxista del principio de la gran desposesión como llave de todo, como pozo de todos los males de la política, necesita todavía mucho trabajo. A partir de lo que se ha estado estudiando, creo que se hace urgentísimo llevar a cabo una revisión de eso. Lo que pasa es que cuando en historiografía hay una especie de construcción ya hecha, que está ahí prêt-à-porter, como si dijéramos, que sirve para explicar supuestamente lo que vino después, y además tiene el carácter de una visión lineal, la inercia está servida. De tal forma que todos nosotros podemos encontrar manuales en el mercado muy actuales que, de cara a hablar del inicio de la época contemporánea, evidentemente nos servirán en frío y en caliente la tesis de la gran desposesión, de la reconversión de las oligarquías del antiguo régimen en élites burguesas y la explicación de lo que pasa ahora actualmente, el desafecto, el fascismo, el retraso de la democracia. Yo creo que ahí la vertiente política es una de las grandes tareas, política y social, una de las grandes tareas que tenemos pendiente a partir de la llamada historia agraria, que naturalmente no puede renunciar a ser bastante más que simplemente historia agraria. Es lo que creo. Gracias.